una resolución de canal virtual. Dice que la carta virtual, 117, Secretaría FI 2020, fecha 2 de junio. Eso ya lo tenían maquinado hace 2 semanas. Se envía por Secretaría Académica Facultad, haciendo llegar el acuerdo, bueno, el Consejo de Facultad, sesión extraordinaria, ya. Las atribuciones que confiere la ley, ¿no? Universitaria, estatuto de la ONU. Resuelve el artículo único. Aprobar la semana de aniversario de la facultad del 20 al 25 de junio. Espérate, 20 es no, 20 es el próximo lunes y 25 es incluir el 25, el sábado. O sea, no vamos a tener clase la siguiente semana, de nada. A menos que quieran hacerlo el domingo, pero bueno, no creo. Ya, sí, pues, sí, pues horario. Sí, ya, a ver. Ya, vamos a hacer recuperación hoy. Estoy esperando a sus compañeros, ¿no? Que se acoplen, porque parece que hay poquitos, ¿no? No sé cuántos son ahorita. Han pedido clases, son 5, ¿no? 5 gatos, bueno. Ok, ya. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Esta semana tenemos clases, tenemos la recuperación, estas 2 horas de clase anterior, tenemos que avanzar lo de líneas de transmisión, ¿no? Monofásica, pero empleando ATP, ¿no? Ya, eso es la clase de hoy. De ahí, el sábado tenemos la clase de líneas polifásicas, tenemos que entrar a ese tema, ¿no? Y de ser 2 clases también, una, digamos, como que teoría y abarcando un poco más y también una práctica, ¿no? Para ATP, líneas polifásicas. Ya, ahí quiero ver, porque a ver, lo que pasa, Denise, es, ya vamos a tener clase el sábado, sí, pero el domingo yo tengo que viajar, tengo un viaje programado, ¿no? A una central. Y es más, voy a estar fuera de Lima el lunes, o sea, desde el domingo estoy viajando un día antes porque, o sea, voy a ir a la central de Cerro del Águila. Entonces, el vuelo tengo que hacerlo, bueno, hasta cierto punto nomás llego, ¿no? De ahí todo es carretera. Un día antes tengo que viajar, llego hasta Jauja y de ahí son como 6 horas hasta la central, pasando por Huancayo. Más piña de ser frío y después calor, creo. Allá en la misma central creo que hace calor. Entonces, domingo voy a estar, a ver, el vuelo sale creo a las 9, entonces 7 de la mañana estoy en el aeropuerto. No vamos a tener clase el domingo. Este domingo no. No podría, pues no estoy fuera. A menos que haga la clase en la noche del domingo, pero voy a estar cansado. La verdad que y todavía necesito, las pruebas van a empezar el lunes hasta el miércoles. Entonces, el domingo en la noche voy a estar hablando con los argentinos y quizás nos vamos a poner de acuerdo para el tema de las mediciones, varias cosas. Ah, no, difícil el domingo. Mejor ni les digo que sí, puede ser que no. ¿Mm? Y ahí con lo de la semana de la facultad, bueno, quizá podemos aprovechar que ese tema de la semana de la facultad y por ahí hacemos esa recuperación de la clase. ¿Mm? ¿Qué les parece? Claro, un par de horitas, ¿no? Ya para no cargarlos, ¿no? Sí, pero ¿qué tienen en la segunda facultad? ¿No? O sea, eso es lo que quiero saber. ¿Qué hay? ¿Por qué se suspenden las clases? No, no, pero estás hablando en serio, si está un virtual, no hay actividades. En mis tiempos era, como tú dices, una semana donde había actividades diversas, charlas, etcétera, pero creo que el sábado sí acababa mal, porque era la fiesta, pues, desde el campeonato de fútbol, la, hay una verbena y después el concierto. Y full profesores por ahí, pululando. Ya no es lo mismo, ¿cierto? Sí.
Saliendo a la fin. Ya, bueno, bueno, no sé, tema que supongo pues que ustedes están al tanto, ¿no? Ya. mm, ya, bueno, entonces sí va a haber fiesta, entonces. Caramba, bueno, yo pensé que ah, mm, claro, tiene que estar tranquilo pues esa semana, tiene que estudiar. Por cierto, no he corregido todavía sus exámenes parciales. Tiene la primera pregunta, las preguntas de marcar nomás creo que corregí, pero las otras todavía faltan. Ya les avisaré. A ver, entonces, a ver, vamos a seguir con las clases, ¿no? Esta es la clase de recuperación de la semana pasada, la semana 9, ¿no? Bueno, tenemos práctica en la semana 12, ¿no? Ya, según mi cronograma es semana 12 y debe entrar al menos los tópicos de, o sea, esta parte, la de eh, propagación de ondas, pero líneas de transmisión, pero líneas de transmisión monofásica, ¿no? Hemos venido haciendo eso, pero más que todo, eh, bueno, hemos visto modelos de Bergeron y, y justamente eso, bueno, que es casi las bases de los modelos de línea de transmisión en ATP, ¿no? Eso tenemos que comprobarlo ahora, que hacer unos ejercicios. Y después viene lo de líneas polifásicas, ¿no? Igual, hay una parte conceptual que es un poco más pesada. Hay que lo del siglo pasado, me estuvieron comentando algunas cosas del siglo pasado, que vi un profesor que sí creo que se dedicó más a eso, ¿no? A las transformaciones modales, etc. Está bien, eso voy a hacer, pero digamos que el énfasis no es totalmente eso, ¿no? La matemática y las cosas. Sí, hay matemáticas, pero digamos, tenemos que afrontar el tema más en simulación, ATP, etcétera, ¿no? Para tener los otros tópicos. Y de ahí vienen los otros tópicos, ¿no? Que al parecer lo estuve reorganizando un poco y bueno, por lo visto, eh, hasta que entren sus compañeros, ¿eh? A ver, la práctica 3, claro, polifásica, estudios de transición electromagnética en línea de transmisión y modelo transformable. No sé si vamos a, creo que voy a cortar ahí, voy a poner, porque ya con el polifásico y el monofásico, modelo Virgin ya tiene varias cosas. Esa parte de estudios, lo que nos falta también es la representación, eso es lo que estaba viendo. Estaba reacomodando un poco el curso y quizá, no sé por qué sale eso, era de, a ver, ¿dónde estamos? Pues, semana 9. Ya. La semana, claro, ejercicios, etcétera, de ahí polifásicas, claro, hay también una parte de integración trapezoidal, ¿no? Eh, pero polifásico, bueno, que sí debe ser más complejo, pero digamos, vamos a hacer quizá un ejercicio, quizá más para ATP, ¿no? Y la semana 11 en vez de hacer la parte de este, aplicaciones sobre estudios sobre línea de transmisión, debería entrar más que todo al tópico de elementos no lineales, ¿no? Para ver la parte de representación para rayos y también la de eh, transformadores, ¿no? Para modelar el núcleo y ver todas las consideraciones de otros modelos también, ¿no? Ya, ese es más o menos que estoy pensando todavía, ¿no? Y representación
Claro, y de ahí la semana 12 ya quería abordar la parte de para rayos. Entonces, hasta ahí creo que pensaba llegar, ¿no? Pero bueno, ya les comentaré, o la parte de transformadores lo pongo antes, porque los transformadores también, bueno, tiene que entrar, claro. Ya, eso lo vamos a reorganizar mejor, ¿eh? Pues sí me queda claro que monofásicas, de ahí polifásicas, y de ahí tiene que entrar otro tópico más, y hasta ahí entraría la práctica 3, ¿no? Bueno, ok. Entonces, lo que queda ahora es que, vamos a grabar, ¿eh? Un minuto. Eh, sí. No tengo permiso. Espere. Un minuto. Yo no soy el anfitrión. Ahora sí. Ay, Recording in progress. ok, ahora sí, vamos a seguir la clase. Bueno, seguimos en la unidad 3, fenómeno de propagación de ondas en línea de transmisión. La clase anterior vimos el modelo de Bergeron, ¿no? Y análisis nodal, ¿no? Que bueno, al final, ¿no? Todo el trabajo que se hace, especialmente es en las primero que nada es en establecer un modelo, y eso que hemos establecido un modelo para línea ideal, ¿no? También hemos visto para el modelo incluyendo resistencias, líneas de transmisión, ¿no? Siempre una línea de transmisión monofásica, ojo. La siguiente clase va a ser polifásica. Entonces, sobre ello hemos analizado el modelo de Bergeron y hemos encontrado las fuentes históricas, ¿no? De corriente, y hemos visto también la impedancia que enlaza pues los nodos extremos, ¿no? Que es casi la impedancia característica, ¿no? Un modelo simple, pero digamos puede acoplarse al análisis nodal, ¿no? Bien, entonces hasta ahí hemos llegado, hemos comprendido justamente que el modelo de Bergeron, ¿no? Permite analizar las líneas de transmisión monofásicas y dado que su deducción proviene de las ecuaciones de onda viajera, entonces internaliza también ya los fenómenos de reflexión, refracción o transmisión, ¿no? En onda viajera. Es decir, todos los coeficientes de reflexión, refracción que ustedes utilizaban para en el diagrama de Lattice bueno, también lo hacían en forma manual, en tramos cortos, etcétera, pero todos esos conceptos de onda viajera, eh, reflexión, transmisión, ya están contenidos o pueden ser, digamos, reproducidos, ¿no? En el modelo de Bergeron, ¿no? Entonces es eso, esa es la base que usa ATP pues, para poder analizar líneas de transmisión, ¿no? Con parámetros distribuidos. Entonces nos toca ver ahora cómo ATP considera esos modelos, ¿no? Cómo es que el ingreso de datos y, bueno, cuál sería justamente el procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Para incluir líneas de transmisión en sistemas o en nuestros análisis. Es común incluir líneas de transmisión, ojo. Ahora alguien va a decir, no, pero yo podría incluir una línea de transmisión como un circuito pi equivalente también. Pero va a depender mucho de la distancia o la longitud de la línea, ¿no? O sea, las distancias de transmisión. Si es una línea corta, sí, pues puede que funcione un equivalente pi o una línea corta. No lo sé, creo que el equivalente pi es el más indicado, ¿no? Una línea corta media. Pero cuando la línea empieza a ser más larga, que es lo natural, ¿no? Necesitamos incluir un modelo
parámetros distribuidos, ¿no? Justamente es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Bien. Modelos disponibles para líneas de transmisión, ¿no? Entonces, ATP cuenta con modelos para líneas de transmisión que cubren las siguientes alternativas. Entonces, tenemos tres variantes, ¿no? Una es los modelos basados en parámetros distribuidos sin variación con la frecuencia, ¿no? Para líneas de transmisión transpuestas o no transpuestas. Ya, este modelo es el que vamos a considerar nosotros. ¿Por qué? Porque los mismos parámetros no podrían variar ya con la frecuencia, sino que asumimos, por ejemplo, cantidades fijas de los parámetros, ¿no? de la línea de transmisión sobre cierta frecuencia, y esas son las que nos va a servir en el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, la otra consideración es que los parámetros puedan, bueno, los modelos contemplando parámetros distribuidos varíen en función de la frecuencia, ¿no? Y sí, pues sí pueden variar, como hemos visto, ¿no? Una variación fuerte de la frecuencia. Ya, eso también puede hacer ATP, es otra opción. Y otra es los modelos basados en cadenas de pi, ¿no? Que simplemente sería, pues, utilizar modelos pi en tramos y ir acoplándolos, ¿no? Entonces esas tres consideraciones tiene, o alternativas tiene ATP para modelar líneas de transmisión. Acá hay unos comentarios, ¿no? El modelo o modelado de línea de transmisión se suele realizar utilizando parámetros distribuidos con o sin variación de frecuencia. Eso es lo natural, ¿no? Tiene parámetros distribuidos. Normalmente no trabajamos un modelo de línea de transmisión con pis o cadenas de pis, ¿no? O sea, ya, hablando de circuitos equivalentes. Entonces, el modelado por cadenas de circuitos PIS, ¿no? Eso, a ver, circuito pi equivalente, ustedes lo conocen, ¿no? Porque vale la pena ponerlo acá, ¿no? Algo así, ¿no? Cadenas, o sea, este es un tramo, tienes otro y otro y otro, ¿no? Tienes cadenas de esos circuitos equivalentes PIN, ¿no? Circuito equivalente PIN. El modelado por cadenas de pi presenta resultados similares siempre y cuando la longitud de cada sección de pi sea adecuada para el fenómeno transitorio bajo análisis. Bueno, realmente va a depender mucho de la longitud de la línea, ¿no? ¿Mm? En la práctica, suele usarse solo en los casos en que es necesario representar el acoplamiento entre circuitos paralelos. Sí, lo que pasa, y eso es un tópico que quizá lo vamos a abordar más adelante, las líneas también tienen un acoplamiento, ¿no? Y eso es complejo hacerlo en parámetros distribuidos, ¿no? Por ello es que podemos asumir una condición de un pi equivalente para establecer algún nivel de acoplamiento entre líneas, entre circuitos. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, hay cantidad de elementos, ¿no? Y de modelos que se pueden utilizar en ATP, ¿no? A ver, modelos que varían con la frecuencia, ¿no? El modelo o el modelado con parámetros distribuidos que varían con la frecuencia es el más completo disponible en ATP, ¿no? Quiere decir que nosotros podemos tener, digamos, un modelo eh, donde se contemple la variación de las resistencias, inductancias, todos los parámetros en función de la frecuencia. A ver, acá hay una nota, dice, sin embargo, presenta simplificaciones porque una solución rigurosa requeriría un modelo generalizado de la variación de los parámetros con la frecuencia, basado en matrices de transformación dependientes de la frecuencia. Sí, entonces, por ejemplo, en la figura, ¿no? Se ve el parámetro de una línea de transmisión que dependen de la frecuencia, ¿no? El R0, L0.
Y bueno, esos dos son de la secuencia cero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el modelado riguroso de línea de transmisión debe incluir la variación de parámetros con la frecuencia para evitar la imprecisión en los resultados. Sí, pero en la práctica, la inclusión de esta dependencia presenta tal complejidad que es necesario introducir simplificaciones en el modelado para hacerlo compatible con los métodos computacionales utilizados en la práctica. Bueno, sí, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, acá tenemos estas dos opciones, ¿no? A ver, el programa ATP permite el modelado de línea de transmisión con la variación de parámetros con la frecuencia a través de dos opciones, ¿no? Y justamente están acá, ¿no? Que es el modelo J-Marty y el CMDM, que es, esos dos son, digamos, vienen a hacer rutinas de apoyo en ATP, ¿no? Bueno, ambos utilizan diferentes técnicas para lograr el mismo objetivo, ¿no? O sea, tener un modelo de línea de transmisión con variación en la frecuencia. En la práctica, la utilización de cualquiera de los dos modelos en cuestión debe realizarse mediante el procesamiento de las rutinas auxiliares que está señalada aquí, ¿no? El CMLN y el JMARC, que permite la creación de ficheros con la información necesaria para los modelos. Muy parecido a lo que hicimos con el Line Constant, ¿no? Que era casi un módulo aparte, ¿no? Una rutina de apoyo. ¿Para qué? Para calcular los parámetros, ¿no? De una línea de transmisión. Claro. O sea, al final nos interesa en una línea de transmisión el modelo de secuencia positiva, negativa, cero, o si no, las matrices modales, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver con la parte de esta polifásico. Bueno, pues al final tenemos la matriz reducidas, el número de fases, y tenemos las otras, los componentes simétricos, son matrices nodales. Eh, pero digamos, era una opción que te da ATP, ¿no? Con la rutina de apoyo line constant. Igual es en el caso de JMarty y el Sembien, ¿no? Bueno, acá hay una nota, ¿no? En el curso se usará modelos de transmisión sin variación de frecuencia, es decir, los modelos eh, que, bueno, aunque sean, digamos, tengan un cierto nivel de simplificación, pero son de los más usados, ¿no? Los modelos JMART y CN10 son más elaborados, ¿no? Bueno, y requiere cierto tratamiento, ¿no? No digo que no se pueden usar, ¿no? Pero, digamos, para el curso no vamos a llegar a esa parte. Como a muchas otras, ¿no? El curso de transición electromagnético es enorme. Es más, tengo que dejar chance para el otro curso, ¿no? De coordinación y aislamiento. A ver, en el curso de coordinación y aislamiento realmente se van a poder hacer un montón de cosas, no sé. Pienso que el curso, o sea, la coordinación de aislamiento debería ser ya, bueno, el curso, ¿no? Si, me imagino que a algún momento se dictará. Debería ser un curso más aplicado a la normativa ISA, AAA, y ustedes ya de la mano con el ATP o con las simulaciones. O sea, eso también algo práctico, pero desenvuelva más la parte del diseño, ¿no? ¿Mm? Bueno, ¿por qué? Porque todas las herramientas y demás tienen que estar dadas aquí, ¿no? En el curso de transitorios permanentes. Bueno, ya, hay un tópico que se me olvidó desarrollar, ¿no? Que justamente tiene que ver también con condiciones de las constantes de la línea de transmisión, que nos interesa también obtener para poder incluirlo en los modelos de ATP, ¿no? Bueno, a ver, las ecuaciones de propagación de onda en el dominio de la frecuencia son formalmente las mismas en el dominio del tiempo, ¿no? Es lo que vimos, ¿no? Las ecuaciones de onda, propagación de onda. Entonces, por lo que simplemente se calculan las expresiones con la transformada de Laplace en el punto S igual J omega, ¿no? Para obtener el régimen permanente. Entonces, asumimos, ¿no? Que
el transitor y demás está gobernado por fuentes senoidales, ¿no? Entonces, se tiene en el punto X para S igual J omega, pues la ecuación de onda que se ve ahí, ¿no? Entonces, derivada segunda de Bx, que es la tensión, ¿no? Respecto de X, y tenemos R más J omega L prima, multiplicado por J omega C prima, Bx, ¿no? Entonces, creo que habíamos definido la constante gamma igual a una raíz cuadrada. En este caso, ¿no? Estamos asumiendo una línea de parámetros distribuidos. Pues tenemos R, L y C, que son resistencia, inductancia, capacitancia, por unidad de longitud, ¿no? La longitud de la línea. Entonces, gamma es igual a raíz cuadrada de R' más J omega L multiplicado por J omega C', ¿no? Que para una línea ideal, pues, sin pérdidas, ¿no? Era igual a lo que era raíz cuadrada, ¿no? En este caso, ¿qué sería? En el caso de una línea ideal, ¿cuánto era? Ratito. Hace una línea ideal. No, creo que un JB, ¿no? Que lo hemos definido. Ya, mejor después lo definimos, ¿no? Todavía no hemos definido los componentes de gamma. Ya, entonces, gamma en general viene a ser la constante de propagación, ¿no? Que es 1 sobre kilómetros, 1 sobre metros. Y a partir de gamma, que es la constante de propagación, esa constante nos ayudaba a definir las soluciones de onda progresiva y regresiva, ¿no? Onda positiva, negativa, como quieran ver. Que depende de justamente la tensión, ¿no? En el instante, perdón, en el origen, ¿no? Punto X igual 0. Entonces, este término nos indicaba justamente el sentido de propagación, ¿no? De esa onda de tensión en sentido positivo o negativo, ¿no? Bien. Entonces, cuando hacemos S igual J omega, lo que tenemos finalmente y como resultado del gamma es dos componentes, ¿no? Un alfa y un beta. Es decir, gamma es igual a alfa más J beta, donde alfa es la parte real de gamma, viene a ser definido como una constante de atenuación, ¿no? Es Neper sobre kilómetros. Y beta viene a ser la constante de fase, ¿no? Radianes por kilómetro. Entonces, la constante de propagación, ¿no? Digamos, junto con el tiempo de tránsito, la velocidad de propagación y demás, caracterizan a la línea de transmisión, ¿no? Que en este caso es una línea de transmisión monofásica. Entonces, en régimen permanente sinusoidal tenemos, ¿no? Que la tensión en espacio-tiempo va a ser el real de, bueno, tenemos raíz cuadrada B, se supone que B es el valor eficaz, ¿no? De X, ¿no? Su fasor, el punto X, E a la J omega T. Entonces, pues lo que tenemos, ¿no? Es justamente una representación de la onda en un régimen permanente. Sinusoidal, porque hemos asumido S igual J omega, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar la componente de la solución de la ecuación de onda. Por ejemplo, en positivo teníamos esta de aquí, ¿no? Esta. ¿De acuerdo?
Esa es la que vamos a usar, vamos a incorporar a la ecuación anterior. Entonces, podemos obtener la tensión temporal en este punto X, adoptando en el punto X igual 0 una tensión fasorial B0, ¿no? Base 0. ¿Sí? Solo una cuestión de referencia. Entonces, la tensión espacio-tiempo nos da el real de raíz cuadrada, y aquí vamos a incluir pues justamente este término, ¿no? ¿Ok? Bueno, y teníamos que gamma era igual a alfa más j beta, ¿no? Ahí está. Aparece ahí, ¿no? Bien. Y podemos desdoblarlo y finalmente tenemos esta fase, ¿no? Dentro del argumento de coseno. Entonces, para un observador que se mueve con velocidad eh, omega sobre beta, ¿no? El argumento del coseno permanece sin cambios y B se denomina velocidad de paso, ¿no? O propagación. ¿De acuerdo? Entonces, sí, entonces al final lo que estamos observando es que en el régimen permanente sinusoidal, ¿no? Se tiene una onda de tensión, ¿no? Que también viene a ser, digamos, un coseno, o sea, viene a ser sinusoidal. Es decir, que toda esa etapa de reflexión, refracción y demás, que puede aparecer en un cortísimo tiempo, ¿no? Tendría que desaparecer y finalmente darnos una onda más sinusoidal, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, esa interpretación, ¿no? La que vamos a usar también para verificar las salidas que vamos a tener en ATP. Ahora, las constantes que hemos definido, alfa, beta, ¿no? Bueno, acá tenemos una interpretación para el caso sin pérdidas, ¿no? En el caso de una línea sin pérdidas, una línea ideal, habíamos dicho de que la velocidad de propagación era 1 sobre raíz cuadrada L' C', ¿no? Que era próximo a la velocidad de la luz, ¿no? Habíamos dicho. Y que la impedancia característica era realmente una resistencia, ¿no? Que es raíz cuadrada de L' sobre C'. ¿Ya? Entonces, bajo esas circunstancias, y dado que es un real, al final se puede mostrar que gamma es igual a un J beta, es decir, que alfa es igual a 0 y beta es igual a omega sobre B, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de una línea con pérdidas, es una deducción más compleja, y esa no se ha incluido aquí, ¿no? Se tiene que, bueno, la velocidad viene a ser omega sobre beta siempre, ¿no? Que tiene que ver con la fase. Pero la impedancia característica viene a ser la raíz cuadrada de z' dividido entre admitancia prima, ¿no? Ya, ese z', admitancia prima, es justamente esta condición, ¿no? Z' es igual a R' más J omega L', el R no es cero, es diferente de cero, y Y' es igual a G' más J omega C', donde G es, o G' son las pérdidas transversales, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hay una condición para los modelos de línea de transmisión. Es la que se conoce como la línea de transmisión sin distorsión. O sea, en términos en inglés, distortionless, bueno, como se pronuncia. Y esa es la condición cuando la constante de atenuación alfa es independiente de la frecuencia y la constante de fase beta depende linealmente de la frecuencia. Esa condición se encuentra justamente con una relación, que es la que vamos a ver ahora. Ahora, todo esto, ojo, todo esto, porque así está en el ATP, ojo. Hay una opción que justamente ATP te pide lo siguiente, ¿no? Que
elijas el modelo, ¿no? O el modelo tiene, digamos, pérdidas, asumiendo el modelo de las pérdidas concentradas o la resistencia concentrada en el medio y extremos, ¿no? El que habíamos visto en la clase anterior, o si no, una línea sin distorsión, ¿no? Es justamente esta propiedad que les estoy mostrando. Bien, premisa de los modelos de líneas de transmisión, ¿no? Tipo de línea de transmisión a frecuencia constante. El modelo para parámetros distribuidos de frecuencia constante puede ser de dos tipos. Como les dije, el sin distorsiones, el distortionless, bueno, ¿cómo se pronuncia? O con resistencias concentradas, una en el medio y otras en los extremos. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Dónde qué? Bueno, se tienen resistencias concentradas con esos valores en los extremos y en medio. Y unido a esos teníamos unos nodos, ¿no? Donde, como extremos de líneas sin pérdida, ¿no? Esta es una línea sin pérdida, esta es otra línea sin pérdida. Ya, ese es el caso de ATP. Justamente ATP utiliza, cuando va a modelar las líneas de transmisión con pérdidas, utiliza el modelo con resistencias concentradas en 3 puntos, tal como vimos en la clase anterior, ¿no? Ahí está. A ver, comentarios. Aquí creo que se hace la mención del sin distorsiones. Una línea de transmisión es considerada sin distorsiones cuando la relación, o sea, R sobre L igual a G sobre C es válida. Ya, eso es poco salvable tal vez en la práctica, sí, porque, a ver, en la práctica las pérdidas resistivas son mucho mayores, ¿no? Que las pérdidas por fuga, ¿no? Que es el G. Entonces, y esta condición no se cumple excepto en circuitos de comunicación. Entonces, al final, esa condición de, esa primera, ¿no? Opción que tiene el modelo que digamos, pone disponible el ATP no sería usada en la práctica, ¿no? ¿No? Entonces, nos interesa más el segundo, que es este de acá, ¿no? Con resistencias concentradas. La consideración de resistencias concentradas en medio y en los extremos de la línea de transmisión es una aproximación que no introduce errores considerables para fenómenos transitorios caracterizados como sobretensión y maniobra, siendo utilizada en general sin restricciones. Entonces, es en la práctica común en la que se usa, ¿no? Lejos de usar la otra variante sin distorsiones, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, preparación de archivo de datos para ATP. Entonces tenemos un bloque de ramas. A ver, antes que nada, cuando nosotros vimos la preparación de datos también para ATP, pero para circuitos concentrados, ¿no? RLC. Digamos, establecimos los campos y demás necesarios para incluir un RLC en serie, ¿no? Cada rama puede estar contenida con un elemento o contemple, incluya estos 3 elementos, ¿no? En serie. RLC, ¿no? Ya. Ya. Lo que pasa es que en ese bloque de ramas, aparte de este tipo de modelos, se puede incluir otros modelos, incluyendo el de la línea de transmisión. Siempre en ese bloque, ¿no? Entonces, el bloque de ramas, ¿no? El bloque de ramas define diferentes tipos de ramas lineales. Puede ser RLC, hay acoplamientos, y también línea de transmisión. Ahí mismo es donde vamos a definir el modelo de línea de transmisión del sistema eléctrico y puede representarlo de diferentes formas, ¿sí es? Entonces, esos modelos, digamos, se clasifican en estos 4. El primero es elementos desacoplados con parámetros RLC concentrados y en serie. El tipo 0, lo que ustedes han usado. Casi los primeros campos
eh, este es un E-type, normalmente le ponen E-type. Bueno, o es 0 o es vacío, ¿no? Está en blanco. Cuando esté en blanco, estas son las primeras columnas, ¿no? El 1 y 2 de ese bloque. Normalmente ustedes lo habían dejado en blanco. Era como si estuviera con el tipo 0 siempre. Ok. Así han estado trabajando. Para los ejemplos que les he pedido, ¿no? Ya. Pero ustedes pueden también introducir elementos ramas como elementos mutuamente acoplados, ¿no? Con parámetros RLC concentrados, que vendría a ser tipo 1, 2, 3, un circuito equivalente a pi monofásico, o un circuito multifásico equivalente a pi. En fin, puede haber distintas variantes. Otras, los elementos RL mutuamente acoplados, y esos tienen tipo 51, 52, etc. Y finalmente, dentro de ese mismo bloque de ramos, ustedes pueden definir elementos con parámetros distribuidos, que es justamente lo que queremos. Aquí está señalando azul. Para la línea de transmisión. Entonces, para el ingreso de datos, en todos estos tipos de modelado existen dos formatos. ¿Sí? El de baja precisión, que es el formato normal, y el de alta precisión, precisión extendida, ¿no? Ya, nosotros, y también para los casos que hemos visto anteriormente, de parámetros concentrados, energización de, de cargas, conexión de cargas, todos lo hemos hecho con un formato normal. Podríamos también haber utilizado un formato extendido, ¿no? Y eso tengan cuidado porque los dos formatos, digamos, están presentes ahí en el ATP, ¿no? Se lo puedes llenar de dos formas. Bien. Además, se pueden unir varios tipos de representaciones y componer un mismo sistema. Quiere decir que dentro de ese bloque de ramas, ustedes pueden tener RLC, acoplamientos y líneas de transmisión, todo en eso. Está mezclado todo. Y los diferentes tipos de ramas se pueden disponer en cualquier orden, ¿no? Como guste. La cuestión es que tiene que estar topológicamente correcto, ¿no? Ya, eso depende, y eso ya es chama de usted. Ya. Bien, bloque de ramas, líneas de transmisión monofásicas, el formato normal, que era lo que habíamos utilizado, ¿no? Creo que estamos habituados a eso. ¿Ya? En el formato normal, los campos necesarios para la especificación del modelo son los siguientes. Entonces, como les dije, los dos primeros, las dos primeras posiciones es para el 1, acá dice 1, ¿no? Entonces es el E-Type, que era justamente, el E-Type tiene 0, 1, 2, 3, 51, 52, 53, o el E-Type separado para línea de transmisión, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver ahorita. Ya, en los nodos los nombres, perdón, de las barras o los nodos, PUS1, PUS2, igual, tiene 6 caracteres acá, y acá tenemos las ramas de referencia. En este caso no se usa. Tenemos después la resistencia en ohmios por unidad de longitud, ¿no? ¿Ok? Y este va, digamos, eh, usar 6 casillas, ¿no? Ya. Después de eso viene el A y B. Y A y B puede ser inductancia y capacitancia, puede ser, creo que velocidad de propagación, o puede ser tipo de tránsito, grasa característica, hay variantes, ¿no? Entonces esto va a depender también del XOPT, ¿no? Que era el parámetro que habíamos definido para las unidades de las inductancias y capacitancias, ¿no? Todo eso se mezcla, ¿ok? Ya. Bueno, esas variantes
en combinaciones te las da el E-line, ¿no? Que aparece acá, en esta posición 2, ¿no? Está entre el 51 y 52. Ese es el parámetro que, digamos, dependiendo del valor, pues A y B pueden ser inductancia, capacitancia o velocidad, tipo de tránsito y otras variantes, ¿no? Bueno, aquí también tenemos la longitud de la línea, length, y también 6 casillas, ¿no? El 3 viene a ser el E-punch, que tiene que ver con el modelo que estamos usando para pérdidas. Si es el sin distorsiones o es el que les había comentado, la resistencia concentrada, 1,5 y en los extremos, ¿no? Ya. El 4 es el E-pose, que es si consideramos o no la posición, ¿no? Ya, esto no aplica porque pues, estás trabajando con líneas de transmisión monofásica. Solo para este caso. Ya para el polifásico sí tienes que explicarles todas las variantes. Y el 5 es el E-out, que está acá, ¿no? Acá creo que hemos saltado 5. Ahí está, 5. Ya. Entonces, viendo justamente el campo, o los campos necesarios. Primero, el E-type, como les dije, y acá voy a repetir, tener a 0, 1, 2, 3, 51, 52, 53, pero ese campo está, digamos, preparado para también asumir parámetros distribuidos, pero solamente cuando se ingresa un número negativo. Quiere decir, y eso es por fase, ¿no? Cuando agregas -1 es como si dijese que estás tomando en cuenta la fase A, ¿no? Pero de una línea de parámetros distribuidos. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos, bueno, -1, -2, -3, armaría un sistema trifásico, ¿no? Para una línea. Pero en este caso vamos solamente a utilizar el -1 porque estamos considerando una línea monofásica, ¿no? ¿Ya? Eso en las columnas 1, 2. De ahí tenemos el bus 1 y bus 2, que son los nombres de las barras en los extremos de la línea de transmisión. Entonces ingresamos el nombre, un campo de 6 dígitos, caracteres, en las columnas 3, 8 y 9, 14, ¿no? Esa es esta parte. De ahí la resistencia, ¿no? R, es el valor de la resistencia en ohmios por unidad de longitud, ¿no? Y eso se señala ahí entre las columnas 27 y 32, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Los demás campos son los que son un poco más enredados, pero no es tan difícil. A ver, tenemos, ¿no? Parámetro A y B, que se van a ir cambiando. Entonces, el A está entre las columnas 33 y 38, ¿no? El A. Y depende del valor de la variable E-line. Ya les había dicho, ¿no? Sí, E-line. Entonces, acá hay un cuadrito, ¿no? Si E-line es 0, por ejemplo, A debería ser la inductancia, ¿no? Bueno, L', inductancia por unidad de longitud. Entonces, E-line es 0 o en blanco, entonces se debe especificar la inductancia por unidad de longitud. Ya, aquí hay dos variantes, porque recuerdan, si X OPT es 0, o se dejaba en blanco, ¿no? Entonces, eso indicaba de que se tenía que ingresar los valores en milihenry por unidad de longitud. Ojo, tal igual como ustedes hacían en los bloques de ramas, ¿no? Ahora, si X OPT es mayor que 0, bueno, que realmente es la frecuencia, ¿no? Donde quiero señalar la reactancia, ¿no? Inductiva, entonces, A es una reactancia inductiva, pero en ohmios, por unidad de longitud, ¿no? Ya. Ya, eso ustedes ya lo saben, es muy parecido a lo que habíamos visto en el bloque de ramas pues, para parámetros concentrados, tipo 0, que sea en blanco. Ya. Para E-line 1 o 2,
se debe especificar la impedancia característica en ohmios. Sí, si se dan cuenta acá en este cuadro, ese cuadrito lo he sacado, ¿no? De una publicación interesante, ¿no? Para inline 1 o 2, siempre lo mismo, la impedancia característica. Y en ohmios, ¿no? Ahora, B, ¿no? El parámetro B, ¿no? Señalado entre las columnas 39 a 44, ¿no? También es un valor que depende de la variable inline, ¿no? Entonces, es decir, si inline es 0, o en blanco, es una capacitancia por unidad de longitud, ¿no? Ya, pero si COPT es 0, entonces está en microfaradios por unidad de longitud. Aquí está el C, ¿no? Y si COPT es mayor que 0, o sea, se entiende que es frecuencia. Acá me faltó poner la frecuencia, ¿no? Porque estás definiendo esa reactancia o susceptancia. Entonces, nos queda finalmente en micromod por unidad de longitud, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, es como si lo hubiera multiplicado por la frecuencia, nada más, ¿no? ¿Cierto? Claro. Ya, para el caso, aquí está el C, ¿no? Y para el caso de inline 1, en el parámetro B, ahí se especifica la velocidad de propagación en unidades de longitud por segundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ahí tienen la primera variante, ¿no? Del B. Ya no es C, sino es la velocidad de propagación. Ya, si inline es 2, ¿no? Si inline es 2, lo que ustedes tienen es, o tienen que ingresar es el tiempo de propagación de la onda, ¿no? En la línea. ¿De acuerdo? Un minutito. Aquí está, tiempo de tránsito, ¿no? ¿De acuerdo? O tiempo de propagación. La onda. Bien, el length, que ahí también está mal, un minuto, hoy voy a cambiar, ese está mal. Ese debería ser uy, ¿están viendo mi pantalla? Se ha desconectado finalmente. Voy a seguir sí, ahorita un minutito. Voy a corregir. Estaba en inglés tal. No sé si que. Bueno, la verdad yo sí estoy cansado porque creo que desde la madrugada estoy despierto. Y, o sea, que todo el día he estado con varias cosas. Yo también, profe, desde la madrugada. Caramba. Bueno, en tu caso sí, pero tú ya estás acostumbrado, ¿no? A estar en la subestación. Luciano, no sé, estás trabajando desde tu casa. Bueno, a ver, entonces nos habíamos quedado ahí, ¿no? El length, ya, con TH. Disculpa del caso. TH. Ya, esa es la longitud de la línea de transmisión. Ya, pues, tienes la longitud y debe estar en función de qué unidad de longitud, ¿no? Supone que es kilómetros, entonces todo tiene que estar en kilómetros, por eso, ¿no? Ojo. Lo normal es eso. O sea, por eso es que resistencia, inductancia, capacitancia, están en función de una unidad de longitud. Pueden ser millas, kilómetros. Entonces, la unidad que fuere, porque no se tiene que especificar aquí, debe coincidir con lo de con el length, ¿no? O sea, al final lo que hace ATP es multiplicar nomás, punto. Y ahí se van las unidades de longitud. O sea, aquí es la longitud de la línea de transmisión, pero las unidades con que has definido R, L y C, ¿no? Bueno, R', L', C. Ya. Entonces, en unidades compatibles con los parámetros R, A y B llenados anteriormente. Ojo. Eso va entre campos 45 y 50. Ya, ¿qué más tenemos? Ya habíamos dicho que todos esos parámetros A y B
dependen de E-line, ¿no? Entonces, E-line, aquí aparecen dos, es un indicador de tipo de especificación para los parámetros A y B, y se llena en la columna 52. El E-punch, que es el 3 acá, está entre las columnas 53 y 54, ¿no? Es un tipo, es un indicador de tipo de modelado de línea, ¿no? Entonces, ya les había dicho, ¿no? Que ese tiene que ver con las consideraciones de las líneas sin o con distorsiones y modelo de resistencias concentradas. Para E-punch 0, considera la línea de transmisión con resistencia concentrada en medio, ¿no? Y en los extremos, ¿no? Medio y en los extremos. Ya. Ese es el modelito, ¿no? Y creo que era R medios, R cuartos, ¿no? Entonces, con resistencia concentrada en el medio y en los extremos de la línea de transmisión, que es el caso común, miren, acá le han puesto caso común. Y si el E-punch es igual a 1, considera la línea sin distorsiones. ¿Ah? Esa relación R sobre L, ¿no? O sea, cuando R sobre L es muy cerca al G sobre C, ¿no? ¿Mm? Ya. A ver, el E-pose, indicador de tipo de transposición de la línea, se llena en la columna 56. Bueno, como estamos trabajando con líneas de transmisión monofásica, no aplica, ¿ya? Acá claramente no aplica. Ya, para la siguiente parte, digamos, del curso, que es líneas polifásicas, y sí vamos a tener que hacer un desarrollo mayor. Bueno, el E-out, que era también, queda casi en la misma posición, ¿no? Que en las ramas de tipo 0, o sea, RLC, ese E-out nos servía como indicador de tipo de variable solicitada para la salida, ¿no? Como resultado de salida. Es decir, si eso era 1, te almacenaba la corriente en esa rama. Si era 2, creo que es la diferencia de potencial, o sea, tensión, ¿no? 3 era corriente y diferencia de potencial, diferencia de tensión, y 4 es potencia de energía, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña nota, ¿ya? Como recomendación, no se debe especificar este parámetro, porque existe un problema en ATP que interfiere con los resultados. Ya, este es un tema que a veces funciona, a veces no, ¿no? Entonces, mejor tengan cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, eso queda como una recomendación, ¿no? Aunque yo he estado usándolo, no sé si esto estará asociado quizá a alguna otra versión de ATP, pero bueno, ten en cuenta ello. Bien, hay algo más, ¿no? El famoso formato extendido. ¿Eh? Entonces, el formato extendido es, o sea, considera casi lo mismo, la misma estructura, ¿no? Es decir, los campos, parámetros, solamente que se aumentan la cantidad de caracteres para tener una mayor precisión en los valores. ¿De acuerdo? Entonces, en el formato extendido se aumentaron los campos de R, de la resistencia. Miren, antes era 6, ahora es mucho más. A, B y longitud, ¿no? Para permitir una mayor cantidad de dígitos y se desplazaron los demás. Entonces, si se dan cuenta, utiliza todo el espacio que pueda, ¿no? En este lado. Antes tenías un espacio en blanco por aquí. Todo este espacio en blanco, ¿no? Era espacio en blanco. Bueno, ahora ya se utiliza mejor en esta versión en formato extendido, ¿no? Entonces, todos los parámetros tienen el mismo significado y los nuevos campos son los siguientes. R ahora está extendido entre 27 y 38, longitud de 63 a 40 a 74, A entre 39 a 50, y el E-line, bueno, el E-punch y el post creo que se mantiene, ¿no? No, se han corrido. Antes eran 52, por ejemplo, el E-line, y acá ya ha corrido el 76. Ya. Y cada uno de esos ha corrido, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, esta versión extendida también la pueden usar, ¿no?
Bueno, aunque para ejercicios en clase y demás, supongo de que van a usar justamente eh, la versión normal, ¿no? El formato normal. Y claro, tiene sentido, porque el formato normal, eh, digamos, admite cierta cantidad de dígitos, creo que 6, y ustedes pueden hacer esa simplificación, ¿no? Ahí, cálculos. ¿Sí? No están pegados pues, a una precisión tan alta. Cuando quieran hacerlo ya, podrán pasar al formato extendido. A ver, algunas recomendaciones para simulación. Dicen que un consejo hasta de un conejo, ¿no? El conejo. A ver, tiempo de tránsito, ¿no? Propagación en la línea de transmisión. ¿Qué recomendaciones hay del tiempo de tránsito? Bueno, debe ser mayor que delta T. Claro, ¿no? O sea, ponte tu tiempo de tránsito de la línea. De pronto tu delta T, se supone que delta T es chiquitito, ¿no? Debería tratar de ir avanzando la onda, ¿no? Este, tramos y tramos, ¿no? Pero tú dices, no, que el delta T es mayor todavía que este tiempo de tránsito, ¿no? O sea, es mayor que ese tiempo de tránsito. Bueno, claro, no debería ser. El tiempo de tránsito debe ser mayor, ¿cierto? Ojo. Pues para eso tienes que definir un buen delta T, ¿no? Ya. O sea, el delta T normalmente lo defines en función del tiempo de tránsito, claro, ¿no? Esa es la regla, entonces. A ver, la relación tiempo de tránsito, o sea, el tau dividido entre delta T debe ser un valor razonable, 10 a 1000. Claro, entonces, dice 10 es como si dividieses la línea en 10 segmentos, ¿no? Y cada uno de esos vas a estar viendo la onda avanzando, ¿no? ¿Mm? 10 a 1000, ya, suficiente, está bien. Entonces ese delta T tengo que ponerlo en función del tau. Es interesante que T sobre delta T sea un número entero. Sí, pues a veces ustedes usan valores que no son enteros, ¿no? Entonces creas, en una parte pues se crea una distancia más corta del delta T, ¿no? Bueno, es interesante darle menos trabajo al ATP. ¿Okay? Opciones de representación. Si tau es mucho menor que delta T, ¿no? Y ahí sí, ustedes me dirán, pero tiene que ser mayor siempre, ¿no? Si es menor, ¿no? Es decir, que es una línea corta, ¿no? Se puede usar una rama RLC para representar la línea, ¿no? Y pues, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir de que línea corta opta por una rama RLC, ¿no? Si tau es mucho mayor que delta T, ya eso significa que bueno, tenías el primer ejemplo, ¿no? Que este es chiquito, ¿no? Tau, no, mucho menor que delta T. Ya, que es pequeño, ¿no? Delta T pues por acá. Es una línea corta, muy cortísima. Otro, bueno, ese es usar un RLC, ¿no? Digamos, otro es si la línea es muy larga, ¿no? El tau es exageradamente mayor que delta T. Es casi como una línea semi-infinita, ¿no? Entonces, probablemente 2 tau sea mayor que el tiempo máximo. Ya, pues, el tiempo máximo, si es mayor, quiere decir de que la onda que aparecía acá y se reflejaba, ¿no? No va a terminar de verse acá, en este extremo, ¿no? Podría estar monitoreando. Entonces, por eso dice que probablemente 2 tau mayor que, ¿no? Tmax, que es el mayor tiempo, que es el tiempo de simulación, ¿no? Entonces, no ocurre reflexión. Claro, no ocurre, no llegas a ver la reflexión. Te podría presentar la línea solamente como si pidiera esa característica. Ok. Ya. La resistencia total R' donde debe ser menor que Z, ¿no? Donde D es la longitud de la línea. Bueno, esto es que comúnmente se ve, ¿no?
¿Ok? Ya. Ya, entonces, a ver. Ya, bueno, esa es la parte más práctica, ¿no? Ya. ¿Está viendo mi pantalla o no? Ahí está. Línea de transmisión monofásica con ATP. Un ejercicio. Número 15. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya antes de comentar todo esto. Bueno, primero es que vamos a establecer un análisis, pero de una línea monofásica, o sea, la energización de esa línea monofásica, pero donde la línea es representada por un circuito pi, ¿no? Entonces, estamos hablando de un circuito pi eh, que trabaja en función de los parámetros de la línea, que ustedes ya lo obtuvieron a partir de line constant o de otros procesamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso mismo vamos a comparar, ¿no?, con las salidas con un modelo de parámetros distribuidos, ¿no?, que es propiamente lo que debemos hacer, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver que realmente el circuito pi no es que tenga un desempeño adecuado. Bueno, a ver, se realiza la energización de una línea monofásica, la cual puede provenir de parámetros de secuencia positiva de una línea trifásica. Así es. O sea, una línea monofásica, digamos, también puede verse como si fuese una simplificación de un sistema trifásico, ¿no? Solamente que tienes la secuencia positiva, ¿no? La línea trifásica, y esa es la que te sirve para recrear una línea monofásica, ¿no? La energización se realiza mediante una barra infinita, ¿no?, donde la tensión del sistema es 230, ¿no? Entonces, tienes una barra infinita. La línea monofásica se representa mediante un circuito pi, ¿no? Puede ser que yo tenga una llave y la línea de transmisión. Vamos a ponerlo así, ¿eh? Y acá la línea. Y acá se supone que está abierta, ¿no? No está conectada a nada. Entonces, si tenemos la línea como un pi, que tendríamos es un tema como este, ¿no? Ya. Ya, la fuente es de 230 kb, ¿no? Pero acá tendría que ir, ¿qué cosa? Raíz de 2 sobre raíz de 3, 230, ¿no? kb. ¿Cierto? Sobre raíz de 3 para que sea fase, ¿no? ¿Ah? Fase tierra. Y raíz de 2 porque este es eficaz, ¿no? ¿Cierto? Este es eficaz, entonces lo llevas a lo máximo. La línea monofásica se representa mediante el circuito pi. Obtener las respuestas en el tiempo utilizando el programa ATP. Ya. Se presentan los siguientes parámetros en la línea. Tenemos qué cosa: resistencia en ohmios por kilómetro, inductancia milihenries por kilómetro, capacitancia C', 0.0126 microfarads por kilómetro, y longitud 24.14 kilómetros. Entonces, si tienes kilómetros, puedes tener de R, L y C, ¿no?, completos de la línea. Ya. Vamos a considerar un delta T. El tamaño de paso dice la menos 5, ¿no? Un Tmax de 0.025 y un Tclose de 10 a la menos 3, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ese delta T, a ver, este 0, el delta T significa el tiempo, ¿no? El tamaño de paso, perdón, el tiempo, 10 a la menos 5 segundos. Este es el tiempo total, ¿no? Tmax, ¿no?, que es 25 milisegundos, ¿no? 25 milisegundos. Y se cierra en
¿En qué momento? En un milisegundo, ¿no? De close. En un milisegundo. Esa es mi simulación. Acá no hace nada y después cierro y tengo hasta un Tmax de 25 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, recomendaciones. Elaborar el archivo en línea monofásica pi ATP utilizando la estructura de entrada de datos ATP. Es lo que hemos visto, ¿no? Ustedes ya han visto fuentes, han visto llaves, ya han visto la configuración de los bloques de control, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que entrar más que todo es a cómo representar el modelo pi, ¿no? Ya, porque es fácil, eso lo vamos a tener ahí. El programa ATP trabaja con un archivo de datos en formato texto, ¿no? Que puede ser modificado en cualquier editor de texto, por ejemplo, en el blog de notas o Notepad, que es lo tradicional, ¿no? Usar el blog de notas para cambiarlo. Pero el mismo ATP que les he pasado, tiene su máscara, ¿no? Ese tiene un editor. O sea, bueno, cuando tú haces editar, te bota un blog de notas, ¿no? Que es mejor. Bueno, puedes usar cualquier editor desde que el archivo de datos sea grabado en formato ASCII, ¿no? Y pone que es un archivo que no pesa, ¿no? Es como siempre, ¿no? Un archivo bien ligero. Para el caso del circuito pi, si tenemos R, L y C, ¿no? En unidad de longitud por la longitud de la línea que es D, tenemos la resistencia completa, la inductancia completa y la capacitancia completa. El problema de la capacitancia es que yo tengo que separar la capacitancia. Si se dan cuenta, una mitad está acá y otra mitad está acá. Entonces, por eso se dividen, ¿no? Entre dos, ¿no? Entonces se divide por dos, y nos queda 0.1557 microfarads. Ya, esos son los valores de mi circuito pi. Entonces, acá hay unas recomendaciones. Utilizar el siguiente diagrama circuital para su implementación en ATP usando los mismos nombres, las barras de información de los parámetros. Entonces, voy a definir el nodo BS, nodo BAS 1, nodo BAS 2. Bueno, y los parámetros de resistencia es 0.574, está ohmios. Inductancia total sería 22.23 milihenrios y la capacitancia se separa una y otra, una conectada en la barra 1, otra conectada en la barra 2, ¿cierto? Ya. Bueno, este 187.75 debe ser, pues, ¿no? O sea, raíz de 2 sobre raíz de 3, 230, ¿no? Cabe. Ustedes lo sacan, debe ser 187, ¿no? 7.79, cabe. No, es para la fuente. Fuente coseno. Y el tiempo, T-close creo que es habíamos dicho que es un milisegundo, ¿no? Un milisegundo. Un milisegundo. Ya. Entonces, ustedes tienen que montar el archivo, ¿no? Es casi similar a lo que hemos visto en clase, casos anteriores de sesión, circuitos concentrados. El delta T está aquí, 10 a la menos 5, ¿no? El tiempo máximo es 25 milisegundos, ¿está? Y acá, si X OPT y C OPT es 0, 0, ¿sí? Entonces tenemos que ingresar inductancias en milihercios y capacitancia en microfaradios, ¿no? Ya. Aquí tenemos el layout, bueno, ese es más que todo del print 15, 1, todas son opciones que son estándar, ¿no? ¿Ok? Pero lo que nos interesa es el bloque de ramas, ¿no? Que es justamente esta parte. Y aquí está, miren, entre bus 1 y bus 2 tenemos R y L, que son justamente estos. Ahí está. 0.574 y 22.23 milihercios, porque XOPT está en 0. También en
En la barra 1 tenemos la conexión del banco de la capacitancia, la mitad de la capacitancia que tiene un valor de 0.1557. Aquí está. Y en el bus 2 también, igual, 0.1557. Bien. El switch que está entre nodo BS y bus 1 se cierra en 1 milisegundo. Aquí está 1 milisegundo. Y bueno, y se abre en 100 segundos. Quiere decir que nunca se abre. Ya. La fuente es la fuente 14 coseno. Conectada al nodo BS. Aquí están era 187.79 kb, pero acá tienes que ponerle voltios, ¿no? Ahí está. 187.790 voltios, ¿no? Ya. Frecuencia, 60 Hz. Acá la fase no nos interesa, es 0. Y todo lo demás, bueno, el tiempo de inicio, este es -1, bueno, para que no se active. Y el bloque para mirar resultados incluye bus 1 y bus 2. Ya. ¿Eso qué nos da? Bueno, lo que nos da justamente es esta respuesta, ¿no? De las tensiones en la fuente y en el extremo de la línea. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Cuando la llave está abierta, pues las tensiones, ambas, ¿no? Está en rojo y verde, están en 0, ¿no? En 0 acá. Cuando se cierra la llave, entonces tienes la forma senoidal, ¿no? La capturada por el BS, este es BS, ¿no? Y esta de acá es la respuesta del circuito pi equivalente, ¿no? Ahí está. Y es senoidal también. Bien. Acá hay algunos comentarios. La tensión presenta un valor del doble en el extremo abierto. Sí. A pesar que no tiene parámetros distribuidos, tiene esa peculiaridad, ¿no? Doble. La tensión inducida en la línea está superpuesta a los 60 Hz. Así es. Está sobre los 60 Hz. La onda de 60 Hz. Proviene de la tensión, ¿no? La BS. Entonces, aquí las ondas son senoidales y no hay evidencia de la onda viajera. Sí, pues no hay evidencia. Al menos se debería haber visto acá en este primer intervalo de 25, perdón, de 2.5 milisegundos. Es un zoom de aquí, ¿no? Ya después en hasta 25 milisegundos ven pues puede ser las ondas senoidales, ¿no? Que no se evidencia la onda viajera. Bueno, ahora sí, ¿les doy un tiempo para que simulen o ya están durmiendo? Aló. Noche ya, profe. Ah, Estoy durmiendo ya. imagino estar con tu almohada ahorita. Profe, consulta, y el domingo no hay clases, ¿no? Porque es el Día del Padre. No creo que sea malo, profe, ¿no? Ah, a ver. Ya conversé con el delegado temprano, a ver si le dice también, pero ya, yo tengo un viaje programado el domingo y debo salir de acá a mi casa bien temprano, pues, porque el vuelo sale a las 9, entonces no va a haber clase. Ahora, si me dicen, no, pero entonces que haya clase en la noche, pues en la noche tengo que hacer coordinaciones también, porque tengo pruebas el lunes, martes y miércoles, pruebas de homologación. Y ya, pues, entonces no, el domingo no va a haber clase, ¿ya? Ya, Va a tener, bacán, está bacán, bien ¿no? para ti, justo calza con tu necesidad, pues, Melgarejo, ¿no? El padre trabajador, Claro. ya, pero no colisiona pues, con tu día, el día de los padres. La otra semana creo que es creo que es semana de la FIE y no va a haber clases tampoco, ahí pues se puede recuperar. Eso, eso es lo que comenté al comienzo también. Se ve que recién tengas entrado, ¿no? No, estaba en otra clase, entré a las 10:15 más o menos. Estaba en otra clase que el profe se emocionó y pasó 15 minutos. Ah, ya, claro. Sí. Ya, Ah, ya. Ya, bueno, profe. mira,
Sí, sí, la semana de la facultad, del 20 al 25, o sea, del lunes 20 hasta el 25, que es sábado. Ya, pues ahí nos mató, pues, el sábado, ¿no? Ya, algún alumno me dice, no, esto es el domingo, se puede recuperar el domingo que viene. Puede ser, o durante la semana, pero durante la semana estoy prohibido hacer eso. ¿Cómo? Pero después de las... No, pero con coordinación con nosotros, yo creo que sí se puede, ¿no? A las 8. Bueno, para no colisionar, igual puede ser Porque hasta si no, se nos va a acumular, profe, para no estar recuperando así en la noche, porque es cansado, a las 10 de la noche ya, A ver, a ver, a este, ver, a ver. mi Ya, cerebro está durmiendo ya. sí, pues ya se imagino que estás, sí, bueno, a ver, a ver. Las clases de hoy se está recuperando, pues, porque era la semana pasada, de la semana 9. Vamos a tener, ojo, vamos a tener clases el sábado, como siempre, en el horario de 4 a 6, ¿no? Para que no sea tan cargado para ustedes. ¿Ya? Entonces ahí me estaría faltando 2 horas más, que normalmente era el domingo, pero para tu suerte, para el Día del Padre, y yo estoy viajando, no va a haber clase el domingo. Entonces, esa clase del domingo que les debo, se lo paso para el siguiente domingo. ¿Está bien o no? Yo creo que está bien, normal. Que era la mayoría, ¿no? Porque lo puedo hacer durante la semana, pero estoy prohibido. O sea, puede ser que un alumno por ahí que, no sé, me tiene cólera y dice, no, el profesor está haciendo clase durante la semana en la facultad. Y justo me ha llegado una resolución de canal. Justo lo grabo y todo, y sale evidencia de que hay clase ahí. No, ustedes no sé, pues les han dado asueto y toda esa semana para que estudien más, ¿no? Supongo, para que... Bueno, algunos profesores de otros cursos nos han dicho para no va a haber clases normales con ellos, ¿no? Incluso va a haber exposiciones con ellos. O sea, creo que es, Bueno, o podemos sea, usar la semana, quizá como tú dices, podemos usar, para que no caiga solamente ahí en el siguiente domingo, podemos usar la claro, semana para hacer las 2 horitas que le estoy viendo. Ya, puede ser, ¿está bien? No hay problema. No hay problema. claro, Por pero eso, previa coordinación con el delegado, ¿no? Claro, de repente los demás en la semana no van a poder. sí, estamos al día. Sí, pero eso es lo que me están diciendo también, ¿no? Que se está corriendo todo. Normal. Ah, así es, la semana 3. Ajá, claro. O sea, la otra semana es como si no existiera, o sea, corre una semana. Así es. Es una semana donde tienes que asistir a tus charlas técnicas o a a tus campeonatos de poquito. Campeonato No con toda sé la qué gente. habrá. No sé. Al tono FIE. Ay, tu fiesta. Bueno, Ah, lo que tengas, pero la resolución de canal es clara que yo no debo hacer clases. O sea, si pucha, hago clase y etcétera, estoy cumpliendo, pero, ¿no? profe, como dice el delegado, si está al día, no, entonces no va a haber problema. Claro, lo que sí Normal. les pediría es como estaría, digamos, debiendo 2 horas de esta semana, ya, pues lo hacemos para no este domingo, sino el otro domingo, ¿ya? Este domingo es el Día del Padre y yo también no voy a estar, entonces, ya, Claro. ya, el otro domingo. Normal, Ahí profe. sí ya estoy fuera de la resolución de canal. Resolución de Sí, canal dice 20 a 25, ya, el 26 domingo ya hago. mejor, profe, no vaya a ser por ahí, como dice, de repente por ahí nos falta uno. No sé si falte uno, pero el No, caso no es que falta uno, me refiero a un alumno, ¿no? Que lo ah, delata o de repente graba la clase y lo ven ahí. Para evitarse problemas normal. Si está al domingo siguiente, mejor, más tranquilo. claro, ya, o sea, estamos cumpliendo con todos. Sí, profe, está bien. Todos. Entonces, ahí están libres toda su semana. Es mi recomendación, ¿eh? Es que póngase a estudiar y avanzar las cosas del curso. Eh, creo que bueno, eso también los de potencia le voy a decir, porque vayan avanzando sus cosas, ¿no?
Pero a ustedes, pues, de hecho, les tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que rendir el día, pues, o la semana, ¿no? Entonces, semana de facultad también no se da en... sí bueno, tampoco puede decirle mucho, ¿no? Ya conscientemente vayan avanzando los temas. Profe, Y como sigan y no lo ha preguntando. pensado así como en potencia 2 usted dejar un trabajo para el final? Para este curso no piensa dejar un trabajo o algo. Creo que el final es peso doble, ¿no? Sí, creo que es F. Pues. Sigue siendo F. He pedido cambiarlo para el siguiente ciclo, pero allá ojalá pues haga la gestión. Yo también no soy parte del consejo o, o que me meta a temas de escuela, ¿no? No sé, espero. Les he sugerido, pero tú sabes pues, que son cosas que están fuera de mi control, ¿no? Quizá el próximo ciclo, ¿no? Sigue siendo F, no sé. Igual todos esos cursos, ¿no? De coordinación, aislamiento y otros más, debe ser D, ¿no? Como el curso de estabilidad. ¿Sí? Sí, pues más práctico debería ser. Más práctico. Sí, porque imagínate, pues, todos los ciclos estar el parcial, casi el parcial ha sido casi un repeticuá de las prácticas, ¿cierto? Ustedes han estado Sí, felices. algo así, algo así. Ustedes han estado felices. No, pero de verdad. Ah, profe. Al menos yo estoy triste en el parcial, pero en el final recuperar. Bueno, eso de triste y no, bueno, desafortunadamente, pues, claro, esa, tu, tu ajetreo, pues, de trabajo y todo, te está pasando factura, pero concéntrate, pues, es un tema más de ponerse al día y hacer rendir el día, pero también, ¿no? Ah, bueno, Sí, profe. Pero, profe, a ver si para el final deja un trabajo pues, para hacer, o al menos lo que quieran hacer, ¿no? De repente, para bueno, poder vamos a recuperar ver, el... vamos a ver, Ya, pero profe. lo que sí es importante es que, bueno, ese sistema F les da esa oportunidad todavía del examen parcial, final, la práctica. No está mal, pero es más trabajo para el profesor, ¿no? Porque tengo que hacer las prácticas y ahí nuevamente, y yo estoy, digamos, usando la misma estructura de las prácticas también para el parcial y final. Entonces, de alguna forma se están entrenando con las prácticas. Ya, pues si no quieres dar las prácticas, como en tu caso, ya, pues, caso Melgarejo, tienes que dar las prácticas pues, para que estés Sí, no, solo la primera no me lo di, profe. entrenado Tengo actividades conocidas. para el parcial final, ¿no? Es importante. Bueno, Sí, profe. ok. Ya, a ver, por último, ya, para descansar, para ir a descansar. Caramba, ya van a dar medianoche. Ya. A ver, caso 2. A ver, el caso 1 habíamos visto la energización de una línea monofásica, pero con una representación de circuito pi, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver las simulaciones como tal de una línea representada por parámetros distribuidos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Se realiza la energización de una línea monofásica, la cual puede provenir de parámetros de secuencia positiva de una línea trifásica. ¿Ya? En este caso, ¿no? Bueno, lo mismo, la energización se realiza desde una barra infinita, donde la tensión del sistema es 230 kV. La línea monofásica se representa mediante parámetros distribuidos. Vamos a obtener las respuestas en el tiempo utilizando el programa ATP. Entonces ya habíamos obtenido la tensión en el extremo abierto, ¿no? De la línea. Lo mismo acá, vamos a hacer lo mismo. Se presentan los siguientes parámetros de la línea. Los mismos parámetros, R, L, C y D, la misma. ¿No? El tamaño de paso el mismo, el tiempo final el mismo y el tiempo de cierre de la llave el mismo. Solo que ahora la recomendación tiene que ir más que todo a un nuevo archivo que va a ser en línea monofásica, ya no en pi, ¿no? Y eso también lo podemos modificar como archivo texto. ¿Qué parámetros necesitamos? Bueno, al menos para tener una idea es la velocidad de propagación, ¿no? El tiempo de tránsito y la impedancia característica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si delta t ya era un
valor dado, que era 10 a la menos 5, ¿no? Bueno, 10 por 10 a la menos 6, realmente, y 10 a la menos 5. Entonces, si tau es 0.08232 milisegundos dividido entre delta t, nos da aproximadamente 8, ¿no? Entonces, el valor recomendado era entre 10 y 1000, ¿no? Ya, pues está cerca. ¿De acuerdo? Es un valor de delta t bajo. Y está bien, ¿no? Que sea múltiplo y finalmente también este valor cercano a 10. Bueno, entonces, como ven, acá tienen la línea, ¿no? Entonces vamos a obtener la tensión en la barra 2. Vamos a hacer el cierre de la llave en un milisegundo y tenemos la fuente, que es una fuente cosenoidal, ¿no? La verdad van a seguir casi lo mismo, la misma estructura del archivo. Por eso es que acá, como ven, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, todo lo mismo, excepto lo que está en amarillo. ¿Ah? Y eso es lo que quiero decirles. Ese es lo que, bueno, esa indicación acá es justamente, o lo que está señalado ahí es justamente el modelo de la línea, ¿no? Monofásica implementada en el archivo texto, pero en el bloque de ramas, ¿no? Que va a seguir estando siempre las líneas de transmisión. Si quieres poner otras líneas más, siempre en el bloque de ramas, ¿no? Entonces, este -1 indica que es la fase. Entonces, solo una fase A estamos simulando el -1. ¿Ok? Fase A. Tenemos la barra 1 y 2, ¿no? Aquí está. Barra 1 y 2. Vas 1, vas 2. R hasta acá, hasta donde termina aquí. ¿Está? O sea, 0.2430. Y A y B, bueno, en este caso, si se dan cuenta, el primero es el type, el segundo es el inline y el otro es el post, ¿no? A ver, por favor, ¿cuál era la opción? Line. Un minuto, un minuto. Vamos a ver si está en ese orden. El type está al otro lado, ¿no? Inline es inline, punch y post. Creo que ese es. Tengo que cambiarlo. Bueno. Inline, dice. O sea, el type es este, ¿no? Este de acá es el type, ¿no? Ya, este de acá es el line, ¿no? Y el otro es el post, pero y punch. Y este es el post, ¿no? Apuesta. Bueno, están en cero todo. Ya indica, lo único que nos interesa es el line. El e-punch es cero, entonces quiere decir que estás trabajando con el modelo de una resistencia en medio y otra en los extremos, ¿no? Con cero. Y post cero no nos interesa porque en una línea monofásica no hay transposición. Y el E-line es cero, quiere decir de que A vendría a ser igual a L' y B sería igual a C'. Y ese L' y C' va a depender unidades del XOP o COP. Como son cero, indica que está en milihercios A y microfaradios, no, en C, pero esto es por unidad de longitud. Entonces, ¿qué unidad de longitud estamos considerando? Bueno, 24.14 en length, ¿no? Significa que es la longitud en kilómetros. No les interesa, 24.14 metros, o refiere kilómetros en este caso. Multiplica a L' y C', ¿no? Que tienen las mismas unidades. Entonces, es 0.92388 el A y termina acá, y 0.0126 el C, ¿no? C'. Y listo, eso nada más es esa línea de código. Así es. Entonces, igual, obtenemos las salidas en la barra 1 y barra 2.
tenemos, a ver, las tensiones en la fuente y en el extremo de la línea. Acá sí tienen que verificar lo siguiente, ¿no? A ver, para un periodo de 2.5 milisegundos, el periodo corto, normalmente en un segundo, si se dan cuenta, la llave se cierra, entonces tenemos la característica, esta de acá en rojo es el BS, ¿no? Y este es la tensión en la barra 2, ¿no? ¿Cierto? Y aquí sí se ve esa onda cuadrada. Miren, miren cómo sale la onda cuadrada. ¿Sí? Y poquito a poquito se va, ¿qué va pasando? Bueno, se va tomando una forma senoidal, que era la condición esa de régimen permanente que habíamos visto. ¿De acuerdo? Así es. O sea, hasta cierto punto, onda cuadrada y después la senoidal. Entonces, la forma de onda de la oscilación de la línea es cuadrada y no senoidal como obtenida en el caso 1. La tensión presenta un valor del doble en el extremo abierto. Sí, bueno, es el doble, pues cierto. ¿Te acuerdas el coeficiente, ¿no? De refracción o de transmisión en un extremo abierto es igual a 2, ¿no? Eso, ¿no? Para la energización, en t igual 1 milisegundo, que es lo que vemos acá, t igual 1 milisegundo, la onda en el terminal de recepción llega en t igual 1 milisegundo más tau, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que ustedes podrían encontrar por acá, ¿no? Sí. Ahí está, pues es desfasaje, ¿no? Claro. ¿O no? O sea, uno diría, pero está mal, ¿no? Debería reaccionar rápido, ¿no? El sistema. O sea, alguien seguro se pone a analizar acá y dice, no, debe estar equivocado porque la tensión en la barra 1 se activa rápidamente en 1 milisegundo, que es el cierre de la llave. Pero en la barra 2, ¿por qué no hay una tensión, no? Y tiene que esperar todavía un tiempo. Ya, pues ese es el tiempo, ¿qué cosa? Tau, pues. Ese es tau. Así es. Hasta que la onda llega, ¿no? Claro, estamos en una... Estamos mirando un transitorio en un periodo muy corto, ¿no? Estamos mirando exclusivamente esos tiempos de recorrido de la onda. Entonces, t igual 1 milisegundo más el tau, ya empieza a tener una respuesta o podemos registrar una tensión en la barra 2. Bueno, donde tau es 0.08236 milisegundos. ¿De acuerdo? Ya, pues, a ver, ¿alguna consulta? Ya casi medianoche. No tengo más. Vamos a... bueno, hay dos ejercicios y de hecho, con eso, yo creo que ustedes podrían comprobar el ejemplo que hemos visto con el modelo de Bergeron, ¿no? Yo creo que pueden notar una onda cuadrada, ¿cierto? No una onda así como montada sobre la senoidal. Claro, porque estamos energizando una línea, pero con una fuente senoidal. De hecho, se va a acoplar encima de este, fuente, la característica senoidal, ¿no? Pero si hubiéramos dado un escalón y no hubiéramos incluido las pérdidas, podríamos simular también el ejemplo anterior que hicimos de energización de una línea, pero con un escalón y demás. Y en que lo decimos con integración trapezoidal, ¿no? También se podría comprobar eso. Claro. Claro, ustedes van a decir, no, pero todo ya está en ATP, porque, bueno, es el momento que hagan esas cosas, ¿no? Después ya tienen que asumir que la ATP está trabajando bien. Bueno, listo. ¿Alguna consulta más? No, parece que no, ¿no? Ya creo que es suficiente. El día, sí, ¿alguien me va a decir algo?
La otra, después de la semana de la facultad. Bueno, espero que se pueda, ¿no? Y ojo, el domingo tendría que ser de 8 a 10. Ahora me van a decir de que el sábado van a ir a su actividad. Y todo. No creo, no sé. Bueno, yo estoy confirmando el domingo 26 de 8 a 10 de la mañana. Cualquier cosa me avisa. No, es que pasó eso, pasó lo otro. Pero mejor haz tu encuesta, a ver, Denis. Va a ser que eso es lo que yo quisiera. ¿No? Ok, listo. Bueno, gracias. Estamos conversando. Vamos. Listo, profe, cuídese. Realmente. Hasta luego. Chao. Oh, profe. Vamos.